Vamos a hablar de simetría axial o reflexión. Esto se da cuando todos los puntos de una figura, por ejemplo esta, coinciden con los puntos de otra, pero tomando en cuenta una línea a la que le llamaremos eje de simetría. El eje de simetría en este caso funcionaría, digamos, como un espejo. Entonces todos los puntos de una figura se van a reflejar con los puntos de la otra figura. De hecho, la distancia de este punto al eje de simetría es la misma hacia el otro punto. Y así va a suceder con cada uno de los puntos. Esta distancia es la misma con esta otra. Y de hecho, no solamente es una cuestión de igual distancia, sino que respecto al eje de simetría se va a formar un ángulo de 90 grados. También tenemos que visualizar la simetría como si esto fuera una hoja de papel y ustedes la doblan aquí. ¿Qué va a pasar con esta figura? Okay, esta figura va a calzar perfectamente con la otra, como si ustedes doblaran una hoja. Entonces, primero vamos a ver una serie de figuras que en este momento están pasando ahí, donde ellas presentan simetría axial. Noten ustedes que en esas figuras está sucediendo lo que llamaríamos el efecto espejo. Entonces vamos primero a ver unos ejercicios para identificar cuántos ejes de simetría, por ejemplo, puede tener una figura X, ¿verdad? Una figura geométrica. Identificar si puede haber simetría con solamente un eje o varios ejes. Ahora algunos ejercicios de simetría axial. En esta pregunta uno dice, ¿cuál de las siguientes figuras presenta simetría axial? O sea, ¿cuál de las figuras ustedes podrían trazar una línea, doblarla y que todos los puntos de una parte queden sobre la otra? Cosa que no se puede hacer en la primera, en la A. No hay forma de que eso suceda por ningún lado. En la C tampoco. Ahí le buscamos como una mitad, pero no podemos. En cambio, en la B, aquí tenemos simetría. Izquierda y derecha, vean que es exactamente lo mismo. Entonces, opción B. Segunda pregunta. Nuevamente, ¿cuál de las figuras presenta simetría axial? En la opción A, aquí tenemos, busquemos verticalmente. Y aunque casi, pero no. Porque vea que aquí la boca no se está reflejando de este lado. Estas manchas son diferentes. Esta otra tampoco. Entonces, por muchos motivos, no existe simetría en la A. Tampoco en la B. Estas figuras sí no hay por dónde. En cambio, en la C sí. Aquí sí podemos trazar el eje de simetría. Todo lo que ustedes ven aquí a la izquierda se refleja exactamente a la derecha. Entonces, opción C. Mismo tipo de pregunta en la 3. ¿Cuál figura presenta simetría? Y yo creo que ya todos están viendo la opción correcta. La A. Aquí la simetría, el eje de simetría más bien sería de forma vertical. Ahí es donde se está dando la mitad exacta de la figura. Ok, ya la número 4, ya la pregunta más concreta. Esa es una figura que tiene simetría. Pero la pregunta es, ¿cuántos ejes de simetría tiene la figura? Entonces, ¿cuántos ejes pueden trazar ustedes distintos y que se parta la mitad donde todos los puntos de un lado coincidan con los puntos del otro? En este caso, únicamente tendríamos
un eje de simetría que sería ese. No hay otra forma en que esa figura pueda tener las dos mitades, ¿verdad?, simétricas. Únicamente es ese eje. Pregunta 5. ¿Cuántos ejes de simetría tiene la figura? Eso sería un cuadrado, ¿verdad? Asumámoslo como cuadrado que es. Entonces, el cuadrado en este caso, tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Imaginémonos en bien rectas, ¿verdad? Esas líneas. Pero la idea es ubicarnos. Son 4 ejes de simetría que tiene esta figura. Por ser un cuadrado tenemos esa seguridad. Si fuera un rectángulo ya no serían 4, serían únicamente 2. Si fuera rectángulo, horizontal y vertical únicamente. Pero al ser cuadrado sí tenemos el chance de la diagonal. Entonces imagínense ahí que están doblando eso. Ahí existe simetría. Entonces, por ser un cuadrado, tenemos 4 ejes de simetría. Número 6. ¿Cuántos ejes de simetría tiene la figura? Esto es un triángulo equilátero. Pensémoslo de esa forma, como un triángulo equilátero. Hago la aclaración porque ya en ejercicios más formales de prueba nacional, de prueba de clase, tiene que venir muy claro. Si el triángulo que se presenta es equilátero, si es isósceles, si es escaleno, si la anterior figura era un cuadrado, entonces, todo eso tiene que venir bien detallado. En este caso yo estoy aquí haciendo la afirmación que, por ejemplo, en estas 6 estamos en un triángulo equilátero, o sea, todos sus lados son iguales. Y al tener los 3 lados iguales, entonces aquí tenemos un eje de simetría. Aquí tenemos otro eje de simetría y luego el tercer eje de simetría. Triángulo con todos los lados iguales, que es un polígono regular, entonces va a tener 3 ejes de simetría. Y anteriormente teníamos el cuadrado, que es un polígono regular de 4 lados, tiene 4 ejes de simetría. Ya con eso podemos llegar a una deducción con los polígonos regulares. Y a continuación les dejo aquí estas 6 figuras para que ojalá le puedan poner pausa al video, las analizan y la pregunta es ¿cuántos ejes de simetría tiene cada una de estas 6 figuras? Y ya casi aparecerán las respuestas para que verifiquen lo que ustedes acaban de analizar. Y listo. Ese sería entonces el video de ejes de simetría axial. Entonces ojalá que haya quedado claro el tema. Hay un segundo video para analizar ya los elementos homólogos de las figuras que son simétricas entre sí.